Hablabas del ejercicio físico, Juan. Aprovecho también que hemos investigado, ya que hemos hecho una investigación, coño. El movimiento de ejercicio físico libera un factor que se llama BDNF, ¿vale? Que eso estará en inglés, las siglas, que el acrónimo lo que dice es factor neurotrófico derivado del cerebro. Vale. Que lo que quiere decir, como si hiciéramos aquí una traducción, es que mejora el aprendizaje y la plasticidad cerebral. La plasticidad hemos visto que existe, es decir, es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar de forma. Con David Bueno, neurocientífico, nos lo explicaba, y es que el cerebro de un niño es capaz de poder aprender un idioma en sus primeros 3 años porque es todo plástico. Es capaz de en semanas cambiar de forma. Yeah. Cambiar de forma desde un sentido neuronal, ¿no? Y de plasticidad entre la conexión y la forma en la que se comportan esas neuronas. Entonces, joder, si estamos viendo que el ejercicio físico hace que esto funcione de una mejor forma, si tú quieres aprobar unas oposiciones, no dejes de entrenar. Yeah. Es que esto es una cosa que va a pasar. Hay mucha gente que está opositando, que tiene que estudiar grandes horas, que tiene que sacar un examen importante, la EBAU, lo que sea, y dicen, no, es que no tengo tiempo, voy a dejar de entrenar. Al revés, meter entrenamiento como hack para poder memorizar más rápido, para poder concentrarte. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba en la biblioteca estudiando para la EBAU, porque yo luego en la universidad ya no estudié tanto, que me quería concentrar y cuando entrenaba, yo me acuerdo que estaba súper relajado, estaba en la biblioteca como diciendo, vale, voy apuntando todo, aprendo, puedo estar aquí 2 horas más. Estás como un perro cansado, es que va súper bien. Y luego, Sergio, ya no solo hacer ejercicio. Bueno, de hecho has comentado 2 cosas muy buenas en lo de la BAU y demás, me he acordado, pero bueno, antes de pasar esa parte, ya no es solo el ejercicio que haces de gimnasio, yo qué sé, de ir a hacer sprints, sino el movimiento consciente. ¿Qué es esto básicamente? Hacer reuniones andando, ¿vale? O te pones a escuchar una formación a la vez que caminas. Esto tiene una explicación que yo no soy psicólogo para darla exactamente, pero a mí me funciona. Yo me acuerdo, tío, cuando estudiaba para algún examen en bachiller, que parecía un loco. Por la habitación, tío, dando vueltas. Pero dando vueltas, por meditación. Como con los apuntes diciendo claro, sí, que ya sabes que meditación tampoco es muy grande. Parecía un zumbao. Por la noche, dando vueltas por la habitación. A mí me explicaron que depende cómo funcione tu cerebro, ¿vale? Suelta un tipo de ondas u otras, ¿vale? Por ejemplo, cuando estás durmiendo tienes unas ondas que son más tranquilas, cuando te despiertas un poco más elevadas, y ahora, por ejemplo, que estamos interactuando, son muy elevadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando caminas, estas ondas las aceleras más y tu atención sube. Voy a apuntármelo. Por ejemplo, la gente que tiene TDAH y demás, las pastillas que les dan, que creo que se llaman unas famosas pastillas que se llaman como Concentra o así, lo que hace es un tipo de anfetamina que te sube el nivel de cerebro. La gente se piensa que los hiperactivos o los que tienen TDAH, su cerebro va muy revolucionado. No, realmente es que a nivel de ondas no sube tanto. Entonces, caminar te ayuda a subir esas ondas y, tío, a mí a nivel de concentración me viene mucho mejor. Y luego también te despejas, cambias el entorno, que eso es muy importante. Total. Porque la gente que teletrabajamos estamos todo el día dentro de un mismo despacho, dentro de una misma habitación, y a mí me sirve un montón. Es un consejo que yo aplicaría para todos. Reunión que no tengas que estar presencialmente compartiendo pantalla, reunión que te pillas los cascos estos de cable. Ya está. Eso es un consejazo también bueno, ¿eh? Cascos de cable son los mejores, con el micrófono, y, tío, haces pasos y encima a nivel de concentración, te lo juro, y estás más focus. Le dijimos al neurocientífico si servía de algo el ponerte una grabación de la lección mientras dormías. Esto aviso a todo el mundo porque a lo mejor se piensan que esto sigue funcionando. Yo se lo he visto hacer amigos en bachillerato. No funciona, no sirve para nada. De hecho, vas a joderte el sueño, con lo cual va a afectar tu rendimiento. Entonces, lo que recomendaba este experto, y luego hemos visto, es la técnica Deep Work, que la conocías. Sí. Cal Newport desarrolló esta metodología, que es muy sentido común, básicamente, que es bloquear entre 45 a 90 minutos para una sola tarea sin interrupciones. ¿Por qué? La teoría está en lo siguiente, y es que el cerebro tarda más o menos 15 minutos en entrar en modo de atención profunda. Ese famoso flow state. Lo hemos visto todos. Nos ha pasado que ese momento en el que levantas la cabeza del ordenador o de lo que estés haciendo, escribiendo, dibujando era lo más fácil en el colegio. Yo me ponía a dibujar cuando era pequeño, en primaria, y me acuerdo que me pegaba toda la hora porque quería terminar de colorear y te encabezonas con eso, entonces entras en estado de flow, ¿no? Entonces, como el cerebro tarda más o menos 15 minutos en llegar a esa parte, si tú estás constantemente empezando una tarea, te entra una notificación de Instagram, vas a eso, te acuerdas de que tienes que mandarle un correo a Sara del equipo y vas a por eso. Lo que me pasa a mí, tío. A mí me pasa igual. O sea, y es un reto que hay que seguir practicándolo. Ya. Algo que yo probaría, sobre todo si tienes amigos que están en una situación parecida a ti, es hacer estas sesiones de deep work con colegas. Por ejemplo, nosotros el otro día para preparar esta tertulia, lo que hicimos fue meternos en Meet, conectarnos, silenciarnos y si empezábamos a 1:30 decíamos, venga, hay 55, enseñamos todo lo que hemos preparado. ¿Cómo funciona, eh? Eso está muy guay porque encima te comprometes con otra persona a hacerlo.
que no hace falta que sea el mismo proyecto. Es decir, tú vas a estudiar la EBAU, ¿te acuerdas que íbamos juntos al sitio este por la noche? Y ya ver a otras personas que están estudiando, sin querer tu cabeza dices, hostia, tío, que tengo que estudiar. Te arrastran. Pero encima, si te conectas online o te conectas presencialmente y dices, oye, vamos a hacer un bloque de 30 minutos, quitamos el móvil y quitamos todo. El compromiso de hacerlo con un amigo o con una persona del equipo te ayuda un montón. Entonces es algo que recomendaría a la gente porque de verdad que se avanza mucho más. Y sobre todo también poner un tiempo límite. Es lo típico. Llega por la mañana, tengo 2 tareas. Esas 2 tareas, que igual las tienes que hacer en 15 minutos, te ocupan, tío, 2 horas cada una. Entonces, ponte tiempo límite. Si puedes hacerlo con compromiso de gente o de fechas de entrega, mucho mejor, porque la realidad es una. Trabajamos bajo presión mucho mejor que estando relajados, sabiendo que tenemos muchísimo tiempo. Yo tengo una anécdota, Juan, y es que cuando estaba en la universidad, tenía un amigo que se llama, bueno, y de hecho, vamos, yo solo tengo cariño, se llama Javi. Yo tuve solo un colega en la carrera, que era el único con el que podía sentar, más o menos, y el tío, pues, él quería hacer trading y tal, y estaba haciendo algo de trading, pero bueno, yo, al menos con que estuviera dando conversación, estaba bien. Y él se le da mucho mejor que a mí las matemáticas. Entonces, a mí como se me dan fatal, yo le dije, tío, ¿te parece si, aunque no te lo sepas, estudiamos juntos en videollamada después de clase y vemos qué tal? Yo no sabía estas técnicas ni nada, ¿eh? Pero yo me acuerdo, tío, que fue una locura la velocidad a la que aprendíamos los dos, porque, uno, estabas con atención 100% con esa persona. Yeah. 2, escuchas la explicación que te está dando, que es individual, es como si fuera un profesor particular. Cuando él entiende algo antes que tú, te lo explica. Entonces, como que tú lo acabas entendiendo también. Y cuando tú entiendes algo, ¿qué dice el método Feynman, creo que se llama? Que si se lo explicas a un niño, es la demostración de que lo has entendido de verdad. Yeah. Y que la forma más rápida para poder entender y aprender algo es explicándolo. Total. Entonces, claro, tú imagínate constantemente ese trabajo de atención plena. Me lo están explicando uno a uno. Le hago preguntas, lo entiendo, se lo explico a él. Y rebotando así las explicaciones, más práctica de ejercicios. Claro, la aceleración, viéndolo con esta teoría, es total, porque estás, por un lado, aprendiendo con atención plena, en flow state, y después estás explicándoselo. Aprovechas, es como si fuera un trabajo de deep work, 1 hora entera sin parar de trabajar en una cosa, concentrado, sin distracciones de teléfono móvil, por supuesto, porque, coño, estás con una persona y no le vas a hacer ese feo. Sí. Y el hecho de tener que explicárselo, la lección de historia, explicarle el ejercicio de matemáticas, explicarle cómo funciona el estado contable, en contabilidad, te hace que lo tengas, te fuerce a conectar esos últimos puntos que te faltan para poder terminarlo al 100% de entenderlo, ¿sabes? De hecho, a mí me pasa sobre todo con las charlas que damos, que sin querer tanto repetirlo y tantas veces intentando explicárselo a gente que no tiene ni idea, que lo tienes que hacer como súper sencillo, lo tienes mucho más interiorizado. Total. También hay una serie de vídeos que me funcionan en mi canal, que es hablando de libros. Lo hice una vez por probar, porque me quedé sin ideas. Digo, voy a hablar de este libro. Y me funcionó. Y claro, dije, hostia, tengo que hacer de más libros. Pero yo no he leído tanto. Esa es la realidad, tío. Yo no soy un lector nato. Entonces, lo que hago ahora es, me leo un libro rápido, incluso miro resúmenes y todo eso, y cuando tengo que grabar el vídeo, me noto que es cuando he aprendido de verdad. Porque al explicárselo a la persona, explicárselo a la gente que está viendo en el vídeo, te espabilas y lo tienes mucho más interiorizado, tío. Qué locura. Y a nivel de ondas cerebrales, ¿cómo cambia cuando estamos distraídos a cuando estamos en este famoso flow state? Porque, bueno, tú sabrás, Sebas, hay un montón de playlists ahora en Spotify que en teoría te mandan unas ondas al cerebro y te pones en flow state. Sí, las conozco. A ver, varias cosas tenemos que entender para separar el mito de la realidad del estado de flow. Más allá del libro de Mihaly, que obviamente se lo recomiendo a todos si les interesa saber más sobre estado de flow, el concepto acá lineal que tenemos que entender es, 1, la actividad de nuestro cerebro se mide, vamos a buscar una banda ya que estamos. Hoy existen aparatos de calidad obviamente amateur, donde nosotros podemos usar sensores para medir la actividad cerebral en diferentes partes. Y en base a eso podemos hacer un electroencefalograma de mala calidad, para llamarlo de alguna manera, que lo que hacen es mostrar el nivel de actividad cerebral que tenemos, o sobre todo el nivel de actividad de ciertas bandas o ciertas ondas en ciertas zonas del cerebro. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la actividad del cerebro nosotros la vamos a plasmar en el sentido práctico en esas ondas alfa, en esas ondas beta, gamma, delta, etcétera, teta, que ustedes escucharon muchas veces. Eso es lo primero. Esa es una consecuencia de la actividad cerebral que nosotros tenemos, no es una causa.
No es que porque yo estoy más en alfa estoy más concentrado. Es como estoy más concentrado y estoy más relajado, estoy funcionando en alfa. Ahora vamos, si quieren, explico para qué sirve cada una de esas ondas, entre comillas. Porque todas tienen su uso. El problema está en entender cómo funcionan y cuándo usar cada una. Ahora, ¿cómo funcionan las ondas binaurales, que son las que ustedes escuchan o que las que ven en Spotify, en YouTube, etcétera, para ayudarme a concentrarme? No sé cuánto tiempo tienen, chicos. Tranquilo. A esta respuesta da tiempo. No te preocupes. Interesante. Las ondas binaurales funcionan básicamente dando diferente frecuencia de hertz de un oído que del otro. Si yo tengo un AirPod y otro AirPod, básicamente lo que me están diciendo es, bueno, acá tenés 100 Hz, acá tenés 101 Hz. Entonces no importa la frecuencia tanto, sino la diferencia de frecuencia entre un lado y el otro. Esa diferencia, que en este caso es de 1 Hz, en el ejemplo de 100 y 101, lo que hace es genera básicamente una actividad diferente en cada lado, que tu cuerpo necesita de alguna manera compatibilizar y activa más al cuerpo calloso, que es el sector de sustancia blanca que comunica los dos hemisferios cerebrales. El más grande, hay varios, pero es el más grande. Entonces, el proceso funciona básicamente así. Cuando nosotros hacemos algo, una buena calidad de estas ondas binaurales, sobre todo si las combinamos con música, hay varios estudios de neurociencia de institutos que se dedican a crear música combinada con estas ondas binaurales y combinada con un factor más que se llama saliencia auditiva, ahora van a entender, para generar un efecto que se llama arrastre de onda. Básicamente el arrastre de onda es tratar de llevar esa onda que yo quiero de actividad de la expresión de un lado del cerebro a otros lados también. Quiero arrastrar esa onda de electroencefalograma o básicamente hacer que una neurona de al lado trabaje igual que esta que está acá. Ese proceso es un proceso que es bastante innovador desde un punto de vista de cómo funciona el cerebro porque combina varias cosas. Combina las ondas binaurales, que son estas cosas que ustedes ven en YouTube, etcétera, que dicen ondas beta, ondas alfa, etcétera, que tienen su utilidad, pero es una utilidad moderada, donde básicamente lo que se van a encontrar es que tenemos ondas a nivel del electroencefalograma que expresan la actividad del cerebro y que son de diferente nivel de actividad. Básicamente la delta es la más lenta y es la que menos diferencia tiene, de hecho se llaman ondas superlentas, y es la que menos diferencia tiene entre un lado y el otro. Si yo quiero usar delta en ondas binaurales, voy a usar algo que tenga poca diferencia de hertz entre el lado izquierdo y el lado derecho. Esas son las más lentas y las que más quiero, por ejemplo, cuando estoy durmiendo. En sueño profundo yo voy a descansar mejor y voy a reparar mejor mi sistema nervioso si estoy durmiendo en delta porque quiero poca actividad cerebral para poder hacer todos los procesos de reparación. Después voy subiendo de actividad. Después tengo las teta, que son un nivel al cual yo puedo llegar, por ejemplo, meditando o haciendo una actividad más tranquila. Lo puedo medir con aparatitos como estos. Básicamente el objetivo es que vos puedas entender cómo controlar tu nivel de actividad y tu nivel de excitación cerebral. Entonces, alguien que medita mucho tiempo, que llevó muchos años meditando, en general, en meditaciones profundas puede llegar a teta. Cuando vos pensás en el estado de flow lo que tiene de característica es que tiene menos actividad neuronal en otros sitios del cerebro. Entonces llevas más a teta. Algunas personas dicen que llegan a delta. Yo nunca lo vi en la práctica. Hablan de deportistas de elite que pueden llegar a tener menos actividad cerebral cuando están de verdad en flow. Básicamente pensá ese proceso como si solo estuvieses haciendo la actividad que estás haciendo y todo lo demás estuviese parado para que no haya distracciones. Es el concepto más si querés, de una mente, ¿entendés? De la mente solamente ahí, o de que no tengas la mente en nada que no sea lo que estás haciendo. No importa si estás observando la respiración o si estás jugando al tenis en un Grand Slam. Entonces, el estado de flow apunta a eso específicamente, tiene un sentido de eficiencia y de capacidad muy importante, justamente porque no estás redireccionando tus recursos, básicamente. Siguiendo con el nivel de actividad, tenés el nivel de actividad alfa, que es el más clásico, que solés escuchar que la gente hace neurofeedback, que hace entrenamientos donde se retira 15 días a poner en práctica cosas para llegar más a alfa, etcétera, que ahora puedo explicar en más detalle si quieren. Y después tenés beta y después tenés gamma. Gamma es más un alto nivel de excitación que podrías tener frente a una amenaza o frente a un nivel muy elevado. No siempre es malo, el problema está cuando estamos en beta o en gamma mucho tiempo de nuestro día. Entonces, por ejemplo, para que vean un ejemplo práctico los que están escuchando esto, si vos estás muy cansado, dormiste mal, te falta estímulo, querés usar beta, no querés usar teta, porque teta te va a relajar, te va a dormir más si querés, de alguna manera.
Entonces querés usar ondas que te vayan a excitar y motivar más. Ese es el elemento de, si querés, de cómo usar las ondas binaurales. Yo usaría, si voy a usar ondas, usaría delta para tratar de dormir, usaría teta para un momento de relajación y de rutina de wind down, como de bajar el día y de prepararme para el sueño, digamos, no sé, estoy leyendo algo y escucho, no lo voy a hacer en la práctica, pero y puedo usar ondas teta para llegar a ese estado mejor. Ondas alfa se usan naturalmente para hacer un proceso de trabajo profundo, de deep work, donde yo tengo que sostener la atención por mucho tiempo, porque no es tanta excitación, no es tanta actividad, no es tanto estímulo a nivel de la corteza cerebral como beta, que está más arriba, pero me permite sostenerlo en el tiempo. Por eso ustedes escuchan mucho de estos lugares que hacen neurofeedback y que básicamente el neurofeedback funciona entrenando tu cerebro como. Supongamos esta banda que mide la actividad cerebral mía. Si yo hago eso y mido la actividad cerebral y estoy meditando, por ejemplo, quieto, puedo entender si yo tengo el nivel de actividad cerebral que debería tener en ese estado meditativo o no. Muchos de estos aparatos lo que hacen es transformar esa información eléctrica en, por ejemplo, una música. Entonces estás escuchando el sonido del mar. Y si estás meditando en alfa, que es donde vos querías llegar como objetivo, escuchas el sonido tranquilo, el mar está tranquilo, etc. Y si estás en beta, si estás en gamma, etc., por excitación, se empieza a poner un mar turbulento, como tormentoso, etc., para que vos tengas un feedback, valga la redundancia del nombre, de cómo está tu actividad neuronal y en base a eso puedas entender cuál es el camino que vos tenés que tomar para ir aprendiendo a concentrarte mejor, a sostener el estímulo, en este caso que yo he dado como ejemplo, a poder resistir el impulso de controlar tu pensamiento, básicamente. Entonces todos estos procesos son más entrenamientos largoplacistas que lo que van haciendo es cambiando el funcionamiento del cerebro de una manera muy positiva.